Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo. Hoy vamos a tener un programa variado. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de semillas, vamos a hablar de la actualidad, del futuro del sector agropecuario, del sector agroindustrial, porque se vienen para la semana que viene, lunes y martes, 2 jornadas que se van a realizar en Paraná, una en la UCA, otra en el centro provincial. La del centro provincial aparenta ser muy interesante. La del lunes en la UCA también, porque se va a discutir el futuro de la agroindustria en la provincia, en el país, pero en la del martes, en el centro provincial de convenciones, es mucho más amplia, los oradores son varios más, y se anuncia la presencia vía Zoom, nada menos que del presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou. Pero vamos por parte. El viernes pasado estuvo en Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, en el departamento Colón, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, presentando el plan Ganar por un lado y también haciendo anuncios para el sector avícola de Entre Ríos. Nosotros estábamos, mientras Julián Domínguez estaba en Villa Elisa, nosotros estábamos llegando a Catamarca porque tuvimos la suerte de que el CAPA, el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, a través de AEPA, la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, nos invitaran a un tour en la provincia de Catamarca. Tuvimos la oportunidad de recorrer un campo de nuez pecan, que es propiedad de una empresa de capitales estadounidenses y taiwaneses, una empresa que se llama Campo Integral. Después tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Mejoramiento Genético de la provincia de Catamarca. Allí estuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y también el ministro Julián Domínguez, que viajó precisamente desde Entre Ríos hasta Catamarca. Vamos a compartir, hicimos varias notas con los gobernadores Jalil, el local, y Quintela de La Rioja, con Julián Domínguez. Tenemos varios materiales para compartir en programas sucesivos, porque en este programa de hoy no nos va a entrar todo el material que tenemos para todos ustedes. Sí seleccionamos en primer lugar al ministro Julián Domínguez, que hizo un bosquejo de lo que él cree debe pasar con el crecimiento en nuestro país en los próximos años. Habló de la importancia del NOA. Obviamente estaba en Catamarca, estaba el gobernador de La Rioja, centró su discurso de desarrollo en el noroeste argentino, pero también habló un poco del crecimiento y del desarrollo que a su juicio tiene que tener en todo el país. Nosotros, entre otras cosas, con algunos colegas de distintos puntos del país, le preguntamos a Domínguez si el sector agropecuario, el sector agroindustrial y todos los sectores vinculados a la economía en general pueden crecer, pueden desarrollarse con el nivel tan alto de presión fiscal que tiene nuestro país, que tiene nuestra provincia, que tienen todas las provincias. El ministro nos contestó, y esto lo vamos a compartir con todos ustedes. También tenemos una nota con el subsecretario de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, José María Romero, Cacho Romero, como lo conoce todo el mundo,
hablando de, ya más puntualmente, de este Plan Ganadería Argentina, que fue el que se presentó en Villa Elisa y se está presentando en distintas zonas del país. Ahí le preguntábamos a Romero algo que inquieta mucho a los productores de Entre Ríos, porque en Entre Ríos los productores dicen que no pueden acceder a los créditos del Plan Ganar si tienen más del 5% de acopio de trigo y o de soja. El Banco Nación le pone algunas trabas para el acceso a esas líneas crediticias, y el subsecretario Romero explica esto. No es que no puedan acceder, hay algunas limitaciones y les explica bien en la nota que le hiciéramos en Catamarca. Este jueves que pasó, estuvo en Paraná en una jornada organizada por CASEM, el presidente del INASE. El CASEM es la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, el INASE es el Instituto Nacional de Semillas. En la sede de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se realizó esta jornada. Ahí estuvo el presidente de la Bolsa, el contador Diego Mayer, también estuvo el presidente de CASEM, que es Juan Boschetti, y el presidente del INASE, Obdulio San Martín, tuvo la gentileza de atendernos, de darnos una nota, y básicamente hablamos de este tema tan polémico que es la nueva ley de semillas, esta disputa que parece eterna entre las empresas obtentoras, muchas de ellas multinacionales, y el derecho al uso propio de la semilla, dos cuestiones que parecen muy enfrentadas, muy contrapuestas. Bueno, le preguntamos al presidente Obdulio San Martín, presidente del INASE, si durante este periodo constitucional del presidente Alberto Fernández podremos tener o no una nueva ley de semillas. Hay que recordar que la actual ley que está en plena vigencia, que es la ley 22.247, data desde 1973, tiene casi 40 años, y bueno, ha habido distintos intentos. Durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó actualizar esa ley, finalmente no pudo hacerse. La pregunta es qué va a pasar con las semillas, con la ley de semillas vigente en este mandato constitucional. Vamos a llamarlo a Gustavo Toloy, un amigo nuestro, porque se organiza una jornada interesante en la UCA sobre el sector agroindustrial, y después, sobre el final, lo vamos a llamar a Juan Diego Echeverri, que es el director de la Sociedad Rural Argentina de Entre Ríos, para que nos hable de la jornada del próximo martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde, insisto, está invitado para su apertura, por supuesto, el gobernador Bordet, pero la apertura aparentemente la va a realizar. Digo aparentemente porque las agencias presidenciales son muy complejas y quizá no pueda, pero la idea es que esté el presidente Luis Alberto Lacalle Pou vía Zoom en esta jornada. Como verán, tenemos mucho para hablar y yo estoy hablando mucho en esta introducción. Un poco de música y después sí entramos de lleno con las notas. El sol del 25 viene asomando. El sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando. Esa Juancito. Viva la patria se oye y el clamoreo. Hace entrar en la sangre cierto hormigueo. Al traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera. Al blanco y al celeste de mi bandera. Contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera.
patria se oye y el clamoreo vive. Fueron libres los pueblos americanos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, como hablé mucho en la apertura y para que nos entre todo lo que tenemos previsto para el programa de hoy, vamos a decir que lo escuchamos primero en esta nota que grabamos en Catamarca con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que habla del desarrollo, del crecimiento en el NOA y en general en todo el país. Lo escuchamos a Domínguez. Lo primero es que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es el resurgir del proyecto del norte argentino. Quizás sea la gran frustración nacional no haber crecido para el norte. El ABC concluye precisamente desde los años 50, cuando el general Perón planteaba la alianza estratégica en aquel momento de Argentina, de Brasil y Chile, estaba en lo que dijo el gobernador de La Rioja: el Pacífico es el escenario del comercio mundial. Argentina no tiene otro destino de mirar al norte y crecer para el norte. Ya la zona núcleo está saturada, digamos, con un replanteo que ha significado desarraigo, con un modelo de producción que no ha generado todas las consecuencias deseadas. Generó riqueza al son del mercado, pero esta nueva etapa productiva de la Argentina hay que replantearla en función de hacerlo sustentable. Las producciones deben ser sustentables porque incluso es la exigencia de los mercados globales. Y yo veo que acá es el escenario fértil para crecer, y Argentina en la próxima década va a crecer para el norte, y particularmente la provincia de Catamarca y la provincia de La Rioja tiene un universo de capacidades productivas para aportarle a la Argentina. El mercado ya está mirando, las inversiones están mirando esta región y están decidiendo como destino de inversión Catamarca, como destino de inversión de La Rioja. Tenemos que acompañarlo con las políticas públicas, por eso el liderazgo que plantean los gobernadores es anticiparse a un proceso que se va a dar. La experiencia del viaje de Israel fue que nos dijeron: ustedes no tienen dimensión de lo que van a crecer en los próximos 10 años. Y la guerra de Ucrania y de Rusia es la guerra de las proteínas. Lo que está faltando es alimento en el mundo. Tenemos capacidad, tenemos estructura, tenemos los recursos. Nos toca a nosotros tener la inteligencia de articular toda la vocación productiva y de crecimiento que tienen las provincias del norte. Respecto a la ganadería, bueno, hoy vamos a celebrar un convenio por 400 millones de pesos con la provincia de Catamarca para el desarrollo de la ganadería, forma parte del Plan Ganar. Después lo iremos haciendo con la provincia de La Rioja y con el resto de las provincias de la Argentina. Venimos de firmar los convenios en Santa Fe y en Entre Ríos. Nosotros creemos que es el único modelo de crecimiento y de desarrollo productivo donde el Estado debe generar las condiciones para la inversión y para alentar, como decía el gobernador de La Rioja, no es lo mismo un productor en la zona núcleo que producir acá. Acá hay compromiso, hay arraigo, hay historia, hay riesgo, inversiones de mucho más largo plazo, y esta es la apuesta del país, es decir, el país tiene que apostar a este modelo porque genera arraigo. Y estamos tratando de orientar todos los esfuerzos de coordinación técnica, de asistencia de conocimiento y de las inversiones que el Estado dispone para que así sea. De hecho, la presencia del jefe de gabinete con el ministro del Interior planteando un horizonte y proyecto ejecutivo de esta naturaleza es lo que anticipa que esta zona va a ser una zona de inversión mucho más importante de lo que nosotros hoy nos imaginamos. Porque hay un dato. El sector privado está mirando a la región. Hay oportunidades de negocio, ya no es solamente el litio, ya son las diferentes oportunidades, es la ganadería, es la asociación de los gobiernos provinciales, y esta interacción de los gobiernos provinciales genera esas condiciones de previsibilidad para invertir. A nivel global, muchas inversiones se están tomando y están decidiendo por la región, por la estabilidad política que la región tiene. Ministro, ¿se puede crecer con este nivel de presión fiscal porque el sector productivo lo que más pide es baja de impuestos? Mira, somos un solo país y yo decía algo, en nuestra región hace 20 años, ayer en Reconquista una productora me decía,
no le pedimos que nos pongan la mano, le pedimos que nos saquen el pie encima. Y yo le decía, tiene razón, pero hace 20 años nuestros campos en la zona núcleo estaban todos embargados y ejecutados por el sistema financiero, y fue el Estado que ayudó a salir de esta situación. Es casi bíblico, salimos en racismo o nos condenamos por egoísta. El país no necesita todo. Por supuesto, pregúntele al gobernador de La Rioja. Quisiéramos decir que no se pague ningún impuesto, pero es un conjunto. Tenemos una visión humanista, tenemos una visión cristiana y queremos que el desarrollo sea con todo. Vamos a generar todas las condiciones posibles de financiamiento, de infraestructura, de inversión, y en la medida que las posibilidades fiscales lo permitan, de hecho las economías regionales, todos se han bajado los derechos de exportación y en algunas economías regionales el reintegro que se le hace a las economías regionales da un saldo positivo, pero vivimos en un país donde hay 40% de hermanos que no alcanzan a llenar la olla todos los días. Es un esfuerzo de todo, no hay una salida dogmática, pero el problema no es el problema fiscal. El problema de la Argentina es que la han endeudado para la timba financiera y no para la producción y el desarrollo. Es decir, esto es importante que lo tengamos presente. Estamos así porque estamos en nuestra historia, desde Bernardino Rivadavia hasta Macri, porque se endeudaron y esa plata nunca fue a la infraestructura, ni a la producción, ni al desarrollo. El destino de la patria se juega en la inversión por la producción y por la infraestructura. Es lo que queda. Y es la vocación de una dirigencia que tiene una visión de crecimiento. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que hay una generación de dirigentes políticos mucho más joven, como los gobernadores, que creen que el camino de la Argentina es por el crecimiento y la infraestructura. Ahí estaba el ministro Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, hablando de crecimiento y de desarrollo según la mirada que tiene el gobierno nacional. Ahora vamos a compartir la nota que le hiciéramos junto al colega Miguel Ruberto, al colega de Campo en Acción, colega y amigo, al subsecretario de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, José María Cacho Romero. Lo primero que le preguntamos es de qué se trata concretamente este Plan GANAR, Plan Ganadería Argentina. Esto nos decía Cacho Romero. Bueno, la presentación del Plan de la Ganadería Argentina, que pretendemos sea una herramienta que, apropiada por los productores, pueda trascender en el tiempo, trascender los gobiernos y realmente sea una política de Estado. Es necesario que tenga una construcción colectiva y una mirada lo más plural posible. De modo tal que después de haber trabajado unos 6 meses con entidades del agro, analizando los planes provinciales, con gobiernos provinciales, ha decidido nuestro ministro hacer una presentación en todas las provincias. Presentamos primero en Buenos Aires, en Balcarce, después lo hicimos en Reconquista, y al día siguiente lo hicimos precisamente en Entre Ríos. Sumamos más de 600 personas del sector. La idea es que, vuelvo a esto, la construcción colectiva, donde todos hicieron sus aportes, hicieron sus consideraciones. Intentamos tener una visión compartida. A partir de la visión compartida, a ver con qué herramientas son necesarias para modificar la historia en la Argentina, donde la producción de carne viene estancada hace mucho tiempo. Es cierto que la agricultura desplazó a la ganadería a zonas algo más marginales. Tuvieron nuestros productores la capacidad de al menos sostenerse en ese nivel, pero como dice nuestro ministro, estamos convencidos que el crecimiento de la ganadería primero es necesaria, segundo lo vamos a hacer en el lugar que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer en el lugar donde está la ganadería, lo vamos a hacer en el norte, el desarrollo de la ganadería del norte, en particular, Entre Ríos con sus particularidades muy especiales, una provincia productora de novillos, por ejemplo, un elemento a rescatar, y una provincia con un enorme potencial productivo. En el caso de Santa Fe, los bajos submeridionales, las obras que se están haciendo en los bajos, pretendemos obtener al menos unos 200.000 terneros adicionales y todas estas cuestiones que tienen que ver de cómo debe estar el Estado y de qué manera. Romero, hay un tema central que es el tema del crédito. ¿Cuál va a ser para la exigencia
que tiene que cumplir el productor para acceder a esas líneas de financiamiento. Sí, quizá lo más conocido sea la línea de financiamiento, pero es nada más que una de las herramientas, creo que muy potente, porque hace muchísimo tiempo que no hay un plan tan ambicioso, con 100.000 millones de pesos de crédito disponibles, con un 7% de subsidio de tasa a una tasa preferencial. Piensen ustedes que para bienes de capital, hoy un productor le está quedando un crédito al 23% con un año de gracia a pagar en 5 años. Cualquiera que nos está escuchando se da cuenta que lo quiere tener. Es cierto lo que planteás, que los productores muchas veces tienen dificultades con el tema de la carpeta bancaria. Por el tema de la soja, por haber acopiado soja, el Banco Nación no los acepta como clientes, digamos, como sujetos de crédito, mejor dicho. Sí, ahí me gustaría corregir, porque esto es interesante, porque es algo que se dice de manera permanente. En realidad hay una resolución del Banco Central, donde en realidad lo que plantea es que no se subsidia tasa, el Estado no subsidia tasa a aquel que tenga más de 5% de acopio en trigo o en soja, que son dos cereales. En el caso del trigo, es un caso que está destinado al consumo humano, para nada al consumo animal, y en el caso particular de la soja, porque la soja de manera directa no se utiliza en el consumo animal. Esa normativa en realidad lo que plantea es que, primero, limita un poco el acceso al crédito, donde lo hemos logrado abrir, el crédito te lo otorgan, si tenés carpeta te lo otorgan, lo que no te otorgan es el 7% de subsidio, si el Estado no abona un 7% de subsidio. Se está intentando destrabarlo en el sentido de buscar que el productor pague con eso que tiene como caja de ahorro, vaya pagando el crédito. Bueno, eso se ha logrado en otras especies, como en la avicultura y en los porcinos. Estamos trabajando para ver de qué manera racional se puede resolver esto, porque, insisto, encararlo de esta manera, es decir, el Estado, aquel que tenga cierto acopio, no le da un crédito, me parece que no es la manera. Tiene que quedar en claro que el Estado, la resolución, lo que hace es impedir el subsidio de tasa, pero no el acceso al crédito, a aquel que tenga más de un 5% de acopio de trigo o de soja de lo producido. Bueno, y hablando de financiamiento, hay algunas voces que dicen que este plan lo único que tiene es financiamiento, que hay un anuncio de 100.000 millones de pesos. Hay otras herramientas, también se cuestiona que no se va a atacar la informalidad, que es famosa en este sector. ¿Cuáles son las otras herramientas que se destacarán en este programa que trata de buscar una mejor performance en la ganadería argentina? Bueno, lo curioso es que las voces que hablan son siempre la misma y en realidad lo que terminan generando es un disturbio. Y a veces a mí, no digo que me enoja, la verdad me entristece en el sentido que en vez de potenciar la ganadería, estar del mismo lado, ni siquiera leyeron lo que nosotros presentamos, está disponible en la página, en cualquier página, lo tienen los productores, lo han leído los productores, han aportado a los productores. Y si un periodista especializado o una entidad dice que es nada más que un crédito, y la verdad es porque no se tomó el trabajo ni siquiera de leer, y además genera un descrédito en la inversión, porque en muchos casos son formadores de opinión. Me parece que eso no es bueno para nadie. No es bueno ni para la cadena bovina, ni para ninguna cadena plantear esa cuestión. Me parece que al contrario, si hubieran leído el trabajo, en el trabajo está expresado que una herramienta es el financiamiento bancario. La segunda herramienta es el apoyo con ANR, digamos, con asignaciones no reembolsables a las provincias para potenciar los planes que ya las provincias tienen trabajando, entendiendo que en esa construcción lo trabajaron las provincias con sus propios productores. Es decir, apoyar ya las herramientas que tienen funcionando. Como dice nuestro ministro, el plan de la ganadería argentina es el plan de las provincias y el plan de las provincias es el plan de la ganadería argentina. Además de eso tenemos otras herramientas económicas de financiamiento internacional que pensamos hacer todo lo posible bajando a territorio y hablando con los actores territoriales, que son los gobiernos provinciales y los actores territoriales, a través de las webs, las unidades ejecutoras de proyecto que va a haber en cada provincia, para ver cómo financiamos
fondos no reembolsables y asignaciones no reembolsables que le puedan llegar al productor de financiamiento internacional. A eso le vamos a sumar capacitación, a eso le vamos a sumar concientización en el hábito de consumo, que dejemos de consumir alimañes livianos, cuestiones de orden fiscal, que ya nuestro ministro giró, por ejemplo, la legislatura, para que se trate en lo que se conoce como la ley del Consejo Agroindustrial, se trate, por ejemplo, amortización acelerada, evaluación de la hacienda al cierre del ejercicio fiscal, bonos fiscales para aquellos que tengan incrementales. Es decir, es un conjunto de herramientas. Quien dice esto me entristece porque en realidad le hace mal a la ganadería, porque esto está todo expresado en un documento de 130 páginas que se pueden leer tranquilamente. Lo escuchábamos a Cacho Romero, José María Romero, el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, hablando del Plan Ganar y hablando de esto que les preocupa a muchos productores, que es el acceso a los créditos que incluye el Plan Ganar a tasa subsidiada. El cambio es innovación. Y en la estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional no solo contamos con combustibles de última generación que aseguran la potencia de tu motor y su cuidado, sino que nos renovamos para ofrecerte una mejor experiencia. Vení y disfrutá de un cómodo ambiente climatizado, servicio de cafetería, minutas, comidas elaboradas al plato y la atención que solo YPF Ruta del Agrícola Regional te puede brindar. Te esperamos. Estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional. Venir para ir. Ruta Provincial 11, kilómetro 40. Diamante, Entre Ríos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Marketing de carnes. Sistemas mixtos. Uso de pasturas. La suplementación define ganancia. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren, sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal II y Crucecita Octava. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. El jueves estuvo en Paraná en una jornada que se organizó en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Estuvo el presidente del INASE, el Instituto Nacional de Semilla, Obdulio San Martín, y lo primero que le preguntábamos es algo que se pregunta mucha gente: ¿en qué anda el INASE? Bueno, el INASE lo que está tratando es darle previsibilidad al negocio de cada uno de los eslabones que conforman la cadena. Y los eslabones, de una forma simplificada, yo centro en el productor, que al productor le tiene que llegar una alta calidad de semilla, una semilla fiscalizada,
una semilla que fiscalizada que demuestre el valor por sobre la semilla de uso propio, que es un poco también lo que se está tratando acá en esta jornada. Entonces, y donde le lleguen todas las tecnologías y todas las variedades, que tenga opciones de poder elegir para cada problemática que tiene en cada lote, puede elegir o una variedad con una tecnología o otra variedad con otra tecnología. A partir de ahí, lo que digo es, si nosotros queremos eso y necesitamos eso para que Argentina produzca y no se quede a la par de otros países como nos está pasando contra Brasil, que hoy tenemos en promedio 300 kilos menos, y si uno mira la proyección, en 10 años vamos a tener 600 kilos menos por hectárea, y ellos a su vez tienen 40 millones de hectáreas de soja contra 16 millones de hectáreas de Argentina. Digo, bueno, evidentemente tenemos que hacer que las empresas que aportan el conocimiento en variedades, en tecnología, en germoplasma, tengan un reconocimiento para que inviertan en esto y nos den mejores variedades, que son las que necesitan los productores. Entonces, el INASE está en eso, en tratar de que todo tenga una lógica, y en el medio de todos, del productor y del obtentor, tenés a los semilleros multiplicadores, o los comercios también que expenden, que muchos de los semilleros son multiplicadores y expendedores de semilla, que también tienen que invertir en tecnología para tener mejor calidad de semilla, y también hoy se encuentran en un negocio muy difícil. Argentina está en 20%, para decirlo rápido, 20% de fiscalización de semillas, tanto en trigo como en soja. Esta problemática a su vez se repite en otros cultivos, que uno no, generalmente estamos en la zona pampeana, núcleo, y uno habla siempre de soja y trigo, pero se repite en otros cultivos. Entonces, el INASE lo que está tratando de hacer es de darle un orden, una lógica, está sacando resoluciones, está trabajando para eso, para que todo tenga una lógica y que sea un negocio para todos, para cada uno de los eslabones, y que todos nos sintamos cómodos en la Argentina trabajando, y no que siempre estamos mirando hacia afuera y vemos cómo Argentina día a día va dejando de ser competitiva, ¿no? Ahora, ingeniero, en este marco obviamente nos traslada la cuestión legal. En el país hay una ley vigente desde hace 39 años, la 2247, que en su momento fue avanzada, pero ya ha quedado absolutamente desactualizada. ¿Se puede llegar a una ley que respete lo que piden los semilleros, sobre todo las multinacionales? Y esto que se habla tanto del uso propio, ¿es compatible estos dos conceptos? La realidad es que nos tendríamos que, como Argentina, porque si pensamos que el sector agrícola de la Argentina es de los más importantes, realmente cómo no darnos tiempo para sacar una nueva ley. Ahora, la realidad es que no ha pasado. 30 años, yo que estoy por lo menos trabajando en este sector, no ha pasado. Nunca nos hemos podido poner de acuerdo entre tecnológicas y germoplasma, entre germoplasma tecnológicas y las entidades agrarias. O sea, siempre ha habido algún problema que nunca pudimos llegar a tener una nueva ley. Entonces yo lo que planteo desde el INASE es, tratemos de, con la ley que hoy tenemos, busquemos soluciones que sean paso a paso hasta que podamos llegar a esa ley. Y eso es un poco lo que venimos trabajando. Tratar de hacer paso a paso, pasos cortos que se pueden hacer con resoluciones, y tratar de que eso en algún momento desemboque en una ley que mejore esta ley del año 1973. Pero hay cosas que se pueden hacer con la ley actual, y es más una cuestión, creo, de ponerle actitud y de decisión política, que de hecho la hay, ¿no? En los proyectos que imagino analiza o discuten los miembros del gobierno, ¿el uso propio está garantizado? ¿El derecho al uso propio? El derecho al uso propio sí, está garantizado. Porque eso es lo que dice la ley actual. Entonces, de nuevo, si vamos por dentro de la ley actual, hay cosas que se pueden hacer y no necesariamente hay que cambiar la ley. Pero la idea sería, o sea, el sueño de todos es, poder mejorar esto y en algún momento tener una mejor ley. En el mientras tanto, el INASE está abocado en el paso a paso con la ley 20.247 del año 1973, decir, bueno, con esta ley, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en eso estamos. Por ejemplo, la resolución 37/22, y disculpa que nombre así, pero es como habla el INASE con resoluciones. En definitiva, va en ese camino, es tratar de que podamos tener identificación varietal
por medio de marcadores moleculares. Eso ya está funcionando, está dentro de la ley, de esta ley que tenemos, nunca se había hecho, se empieza a hacer a partir de este año, con lo cual un productor que llegue al puerto se le va a tomar una muestra, esa muestra va a decir qué variedad es, y eso se va a constatar contra lo que ese mismo productor declaró en el CISA. Si el CISA y la muestra coinciden, ningún problema. Si el CISA, la declaración jurada, y la muestra no coinciden, el productor tendrá todos los derechos de explicar por qué no coinciden. Y si hay una contravención, será multado, como dice la ley actual. Y a su vez, se le va a estar informando a los obtentores de los que estén siendo infraccionados. La administración del presidente Alberto Fernández lleva 2 años y medio con enormes problemas, sobre todo en la macroeconomía. ¿Hay espacio político para discutir una ley en el Congreso, una ley de semillas? Esto es muy personal, o sea, yo trabajo con lo que tengo. Hoy te diría, nos cuesta pensar que podemos llegar a tratar una ley. Ojalá se diera, si se da, perfecto. Pero por eso no nos cerramos en pensar solamente en una ley. Y por eso Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, dice, traigan la solución. Y soluciones hay varias y diferentes. No te puedo contar más detalle que esto porque es lo que estamos trabajando en la interna. También la última, ¿en el sector semillero sigue estando presente aquello de que mi semilla es mejor que la tuya? En el sector semillero muchas veces te ocurre que exactamente te pasa que el productor te dice, mira, yo tengo mejor semilla que la que vos vendés. Y realmente en muchos casos se da y es cierto. Y eso creo que es preocupante para el sector semillero porque nosotros defendemos mucho la semilla fiscalizada, pero si no demostramos realmente cuál es el valor, más allá del rotulado, el saber el origen, en que yo puedo ir a hacer un reclamo porque es una semilla rotulada, más allá de eso, que creo que está bárbaro, es ¿qué valor me da comprar una semilla fiscalizada versus el uso propio? O la semilla, la bolsa mal llamada bolsa blanca, que es cuando o se canjean bolsa entre productores o se venden unos con otros y demás. O los mismos comercios venden muchas veces, tenemos comercios que le encontramos bolsa blanca. Entonces, ¿qué valor tiene esa semilla fiscalizada por sobre esa mercadería? Por eso yo insisto, creo que hay un largo trabajo para hacer desde los semilleros, que es demostrar que esa calidad de la semilla fiscalizada es superior al uso propio o a la bolsa blanca. Pero hay que demostrarlo. En Brasil esto hace años que se empezó a trabajar, intervino el Embrapa en muchísimos ensayos, entonces ellos te dicen, mira, en el 70% de los casos una semilla de alta calidad termina produciendo tantos kilos más. Yo creo que eso es un trabajo que nos debemos todavía acá en Argentina. Bien, ahí estaba Obdulio San Martín, presidente del Instituto Nacional de Semillas. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, seguimos en Código Campo. Lo anunciamos también en la apertura del programa. Este día 23 de mayo, lunes 23 de mayo, a partir de las 19, en el aula magna de la Universidad Católica, aquí en Paraná, va a haber una jornada que se titula Situación actual y perspectivas futuras del sector agropecuario hacia una política de Estado en el sector agroindustrial, algo de lo que todo el mundo habla. Va a estar Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y también nuestro próximo entrevistado, que es el ingeniero agrónomo Gustavo Adrián Toloy. Todo el mundo lo conoce, fue asesor de Tambos Nestlé, trabajó en Cotapa, fue muchos años gerente de CAFER, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, y ahora está volcado casi exclusivamente a la docencia en la UNER y en la UCA. Por eso ya lo llamamos Gustavo, ya lo saludamos. Gustavo, buen día. Danilo Tima te saluda, ¿cómo andás? Hola Danilo, qué gusto saludarte, muy buen día. Bueno, ¿de qué se trata esta jornada que se va a hacer en la UCA el lunes que viene, el próximo lunes 23? Bueno, el tema de la UCA, como yo estoy dando clase en la UCA, soy docente en las carreras de Administración de Empresas y Ciencias Económicas, precisamente lo que doy está relacionado con lo que es la organización de las empresas agroindustriales. Un pantallazo general para los futuros contadores y administradores de lo que es el sector primario y todo lo que tiene que ver con las cadenas agroindustriales. Bien.
Entonces la idea es, dentro de la temática y del área de extensión de la universidad, armamos esta reunión. Justamente, como soy bastante amigo de Jorge Chemes, tuve la posibilidad de invitarlo y él muy amablemente me dijo que sí. Creo que es muy importante tener la visión hoy por hoy del presidente de la entidad más grande, por lo menos la más nutrida en cuanto a socios, ¿no? Uh-huh. La temática será la siguiente. Yo voy a arrancar la primera charla sobre un poco viendo lo que va a pasar en el futuro respecto a la población mundial, cómo se va a desarrollar el crecimiento de la humanidad, cómo viene en definitiva la demanda, cuál va a ser la necesidad de aumentar la producción en el mundo, cuáles son las limitantes que tenemos, es decir, y cómo está preparado nuestro país respecto a esa tremenda demanda y desafío que se nos viene. Uh-huh. De acá al 2050, que si hablamos del de hoy al 2050 son 28 años, en la historia de la humanidad eso es nada, son 10 minutos, seguro, ¿no? Sí, ni hablar. Para nosotros es una barbaridad, pero... Claro, para nosotros es una eternidad para este país, ¿no? Sí, llegamos además. Claro. Bueno, en definitiva es poner en contexto que nuestro país está absolutamente preparado, sobre todo en lo que hace a materia de recursos humanos, entiéndase productores capacitados, maquinaria preparada, infraestructura, sobre todo puertas adentro, ¿no? Uh-huh. Y un poco la crítica va a ser, o el pedido va a ser empezar a trabajar en políticas de Estado, dejarse de pelear en cuestiones menores, que el poder y la oposición se pongan de acuerdo en políticas de Estado, básicamente en una política que es el desarrollo y la producción de alimentos, sí. Porque se nos viene una demanda creciente, ya lo sabemos, creo que eso es lo que tenemos que preparar. Bien. Y Jorge lo que va a hacer precisamente va a dar un pantallazo general de cómo está la situación hoy del sector, cómo viene y cómo está enfrentando el sector todas las dificultades nacionales, internacionales. En definitiva, yo voy a hablar un poco del futuro y él va a hablar del presente. Bien. Gustavo, ¿quiénes pueden ir? Digo, ¿quién sería la audiencia que van a tener el próximo lunes? Mira, la audiencia la hicimos abierta justamente por aprovechar la oportunidad de la presencia de Chemes. Va a ser abierta a todo público. Obviamente está muy volcado a los alumnos y a la docencia en general de la UCA, pero ya estamos invitando, incluso creo que la UCA, que tiene un convenio con la Cámara de Diputados de la provincia, creo que la Cámara lo iba a decretar como de interés público, así que creemos que podemos llegar a tener un público nutrido, variado, y nos interesa mucho que los dirigentes políticos estén. Eso te iba a decir, porque ¿no? le queremos hablar a ellos, porque creemos que es un tema que está planteado, es decir, lo único que tienen que hacer es trabajar un poco más en la infraestructura, caminos, hidrovías, trenes, en las políticas macroeconómicas y dejarse de joder, perdonar la expresión. No, está perfecto, ¿no? Porque es lo que yo pienso además, ¿no? Claro, con las luchas internas, con las pavadas que permanentemente están discutiendo, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Por eso te iba a decir, enhorabuena que se acerquen los políticos, los diputados, pero también los que quieren ser diputados, el año que viene hay elecciones. Estaría buenísimo que se arrimen el próximo lunes al aula magna de la UCA. Repetime para cerrar la nota, día, horario y lugar. El día es el lunes 23, el lunes próximo, arranca a las 19 horas, es en el aula magna, como vos bien decís, de la UCA, en calle Buenos Aires, entre La Prida y Cervantes, pero también se va a emitir en directo por el canal de YouTube de la UCA. Ah, buenísimo. Así que se puede ver también en forma virtual. Bueno. ¿Es libre la entrada? ¿Hay que pagar?
Libre y gratuita. Libre y gratuita. Buena aclaración. Libre y gratuita. Bien, porque como es la UCA y es una universidad arancelada, algún oyente puede pensar que haya que pagar. Libre y gratuito. Aula Magna, Buenos Aires 239. Acá encontré la dirección de la UCA. Ah, bien. No me la acordaba. Los veteranos se van a acordar donde alguien alguna mujer sobre todo habrá estado alojada en el pensionado universitario que estaba ahí, ¿no? ¿Te acordás, no? Hace muchos años. Son los que peinamos canas, ya nos acordamos de ese Bueno, vos tenés la suerte de peinarla, yo no. No, yo tampoco. Bueno, Gustavo, nos vamos a ver el lunes entonces en la UCA. Te esperamos, Danilo, y lo esperamos a todos los interesados. Bueno, gracias por la atención. Un abrazo grande, viejo. Que tengas buen día. Ahí estaba entonces el ingeniero agrónomo Gustavo Adrián Toloy, invitando a esta jornada abierta, libre, que se va a hacer el próximo lunes en la Universidad Católica Argentina, en la sede Paraná, en calle Buenos Aires 239, desde las 19. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Contactanos a través de www.arangurencoop.com.ar, Facebook, @Coopar, LTDA, en Instagram, @Coop_Aranguren, en YouTube, Cooperativa Coopar. La Agrícola Regional, Cooperativa Limitada, junto al desarrollo productivo de la región. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Marketing de carnes. Sistemas mixtos. Uso de pastura. La suplementación define ganancia. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anunciábamos al inicio de Código Campo. El martes que viene, el martes 24, este martes 24 de mayo, vísperas del 25 de mayo, a partir de las 14 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se anuncia una jornada que ya el título es interesante y cuando uno lee los protagonistas de la jornada todavía se vuelve más interesante en lo previo. La jornada se llama Protagonistas de una nueva Entre Ríos. Lo organiza el Distrito 7, el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. E insisto,
los invitados a participar de esta jornada hacen que sea en lo previo muy interesante. Ya estamos en contacto con Juan Diego Echeverre, que es el director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, para que nos cuente detalles. Juan, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Buen día, Danilo, al contrario, muchas gracias por llamar y comunicarte con nosotros y darnos la posibilidad de llegar a tu audiencia. Bueno, ¿de qué se trata esta jornada que, déjame decirlo, está previsto que sea abierta nada menos que por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou? Sí, la verdad que es una gran propuesta que hemos conformado gracias a los delegados y socios de la Sociedad Rural Argentina de Entre Ríos, porque entendíamos que de esta manera, con este programa y con esta disertación y generando el ámbito, podíamos ofrecer a la opinión pública, a la ciudadanía de Entre Ríos, un ámbito propicio para sentar las bases de una nueva Entre Ríos. Entendemos que eso tiene que ser de la mano del campo. El campo es un actor fundamental en la vida económica de nuestra provincia y del país, pero para eso hay que generar consensos, hay que generar los ámbitos necesarios, y por eso es que organizamos esta jornada que, como bien decís vos, protagonista de una nueva Entre Ríos, pretende seducir a muchos sectores, a gran parte de la sociedad entrerriana, y presentar a muy buenos oradores que sin lugar a dudas van a estar el martes a las 14 horas en el Centro de Convenciones. Van a estar funcionarios del Ejecutivo Nacional de la República Oriental del Uruguay. Ojalá que esté el presidente Luis Lacalle Pou, que está con un viaje programado a Londres y que nos gustaría poder tenerlo vía Zoom. Están las gestiones realizadas, está previsto, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Sí está confirmado desde este momento el ministro Matos, que es el ministro de Agricultura uruguayo. Fernando Matos. Exactamente, está también previsto la apertura por parte del presidente de la Sociedad Rural Uruguaya, ARU, también del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, del gobernador Gustavo Bordet, del intendente de Paraná, Adam Ball, y también de otros expositores de primera línea, como Enrique Cristofani, que es el presidente del Banco Santander Río a nivel nacional, Toti Flores, que es un dirigente social entrerriano, de Feliciano, que está llevando adelante una cooperativa de trabajo con muy buenos resultados en La Matanza. También va a estar Claudio Zukovicki, que es un economista de un agudo análisis económico de la realidad argentina e internacional. Y después va a estar el bloque gremial de nuestro sector, con los presidentes de la Mesa de Enlace Nacional, los 4 presidentes que conforman la Mesa de Enlace, también los representantes a nivel provincial, y el cierre con Santiago Kovaldov, que todos ustedes conocen, que es filósofo, ensayista, escritor, que seguramente nos va a sorprender con sus análisis y con las perspectivas de nuestra provincia y del país, ¿no? Bueno, te olvidaste de nombrarla a Noelia Zapata. Bueno, sin lugar a dudas, es una cooperativa. Se nos va a enojar Noelia. Noelia, que la queremos muchísimo, no solamente la respetamos como dirigente cooperativista, emprendedora, también del Consejo Empresario, que hoy es vicepresidenta, sino que es una gran amiga y colega, y le tengo realmente un aprecio y un respeto profesional muy, muy grande, ¿no? Bien, ahora Juan, el hecho de que eventualmente, todavía no está confirmado porque las agencias de los presidentes es muy nutrida, pero bueno, todo indica que va a estar vía Zoom Lacalle Pou. El hecho de que esté el presidente Lacalle Pou, que esté el ministro Matos, que esté el embajador Gonzalo Valdés, embajador de Uruguay en la Argentina, ¿significa que para los ruralistas entrerrianos el Uruguay es el modelo a seguir? Significa que Entre Ríos tiene una misma geografía que Uruguay, es muy similar a las características productivas que tiene nuestra provincia con respecto al Uruguay. Tenemos una misma conformación cultural, histórica, una misma idiosincrasia, sí. Pero realidades que nos dividen. Pareciera que el río Uruguay marca 2 realidades distintas, ¿no? Uruguay ha sabido construir a lo largo de los años un camino, una perspectiva. Más allá de los cambios de gobierno, supieron establecer políticas públicas que afianzaron su economía, que afianzaron su integración al mundo, y por otro lado los entrerrianos y los argentinos, para ser justos en realidad, hemos dado pasos hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, que no nos ha permitido lograr el crecimiento y el desarrollo que nos merecemos. Los entrerrianos no hemos podido poner en plenitud nuestras capacidades y potencialidades. El campo no ha podido desarrollar
todo su potencial, que sabemos que es mucho, que sabemos que es fuerte, sabemos que incide de una manera gravitante en la economía argentina y enterriana, pero no ha podido desarrollar a pleno todas sus capacidades. Y entendemos que ha llegado el momento de que el campo pase de un lugar de protesta, muchas veces incómodo, de un lugar donde necesitamos plantarnos y oponernos a ciertas medidas que nos dañan, nos producen dolor y por eso nos hacen manifestarnos en contra, hacia una instancia de propuesta, de iniciativas, de visión de futuro, que la tiene el campo, pero el campo por sí solo no puede. No es posible que el campo diseñe un modelo de futuro, lo tenemos que diseñar entre todos, junto a la industria, junto al comercio, junto a los servicios y junto al conjunto de la sociedad. Por eso, desde la rural, desde el campo, brindamos este marco de análisis y este foro, esta jornada, para que entre todos podamos planificar un futuro más digno para todos los enterrianos. Juan, cada vez que el sector agropecuario, esto que uno genéricamente llama el campo, organiza un acto, sea una asamblea, como los que se han vivido en la provincia, en Crespo, en Chajarí, en Gualeguaychú, o el tractorazo que se hizo hace algunas semanas en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, desde el oficialismo salen a decir que no es el sector agropecuario, sino que es la oposición la que se moviliza para oponerse al actual gobierno nacional y provincial. ¿Esto es cierto? Nosotros queremos salir de esa disyuntiva y de esos encajonamientos que no le sirven a los argentinos, no nos sirven a los enterrianos, y la verdad que eso entendemos nosotros que es lo que nos ha hecho perder décadas en estos sectarismos que realmente nos hacen perder la vida y las posibilidades que tenemos, ¿no? Por eso nosotros queremos dar un paso superador cuando hay que plantarse, cuando hay que decir algo, cuando hay que oponerse, cuando hay que hablar claro, hacerlo. Nosotros somos dirigentes agropecuarios, representamos productores y es justo que así sea, pero también entendemos que el progreso, el desarrollo del campo, de la sociedad, del conjunto de todos los sectores económicos, viene de otro lugar, ¿no es cierto?, de generar espacios en común en donde podamos cada uno aportar lo mejor de sí mismo y que después, digamos, a partir de un empoderamiento de los sectores y de la sociedad, podamos ser los mandantes de la construcción de futuras políticas públicas. Y en definitiva lo que estamos apostando es a mejorar la calidad de vida de todos, ¿no es cierto? Fíjate vos que la provincia de Entre Ríos sean todo tipo de producciones a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y tenemos recursos humanos altamente calificados y dotados y preparados. ¿Cómo puede ser que no estemos con la solvencia económica, productiva y realmente tengamos que todos los días prender la televisión, prender la radio y ver un panorama que nos asusta? La verdad que no nos merecemos los enterrianos eso, no nos merecemos los argentinos, y es bueno que generemos este tipo de instancias para buscar los consensos necesarios. Bien. Juan, te tengo que despedir porque se me termina el programa. Te agradezco mucho y de nuevo, la cita es el martes 24 a las 14, puede ir cualquiera, ¿no? Es martes 24 de mayo a las 14 horas en el Centro de Convenciones de Paraná. El acceso es libre, sin cargo, y te esperamos a vos, esperamos a toda tu audiencia, porque entre todos los enterrianos, mientras más seamos los que participemos de este tipo de instancias, más cerca de un futuro mejor vamos a tener. Bien, te agradezco la atención, que tengas buen día. Al contrario, gracias a vos. Ahí estaba entonces Juan Diego Echeverre, el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. Y se nos terminó el tiempo. Gracias por escucharnos, gracias por la paciencia que han tenido en escucharnos. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Hasta entonces y muchas gracias. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.